que yo tengo. Muy buenos días, señora Trujillo, Franco Bastián. Hola, ¿Cómo le va? muy De buenos Radio días, 12 la saluda. encantada. Un gusto poder tener al Encantada de aire. estar con vosotros. Un gusto. Buenos días. Tengo a mi compañera también conmigo, Sonia Gensi, que vamos a hablar de este tema que hoy nos compete a nosotros, Ujú, a los ujú. entrerrianos de esta provincia, donde lamentablemente los casos de suicidio se han ido incrementando y cada vez más. Hace días también fue intensamente buscada una joven que lamentablemente la encontraron muerta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano que toma estas medidas como la salida más rápida? Bueno, primero hay que reconocer que no es una salida tan rápida. Para que alguien llegue a tomar esa acción es un proceso. Es decir, solo una persona que está en un estado melancólico o depresivo grave puede llegar a esa acción del suicidio. Lo que pasa que no siempre los síntomas depresivos son visibles a los demás, pero es como producto efecto de un proceso que ha llevado tiempo a la persona y que en su desesperación pues le lleva a esa acción. Yo quisiera aclarar que nadie desea darse muerte a sí mismo. De acuerdo que el ser humano cuando lleva a cabo ese acto de suicidarse no es que quiera morir, quiere acabar o es una acción extremadamente agresiva, pero no contra sí mismo, sino con algo que hay en uno mismo que uno quiere aniquilar. Y eso tiene que ver con todo el proceso de la melancolía, que tiene que ver con la necesidad de sustituir algo, un amor, un ideal, un proyecto que se ha perdido y que esa persona, por no poder sustituir, ha enfermado. Pero es una agresividad ante eso que ya no está y que ahora está alojado en el interior de uno. Entonces es como una lucha extrema que puede llevar en estos casos a esa terrible decisión. Eh, eso, Los llamados, ese 5 minutos ¿es cierto? O sea, uno puede estar, bueno, usted dice el proceso es largo, seguramente, sí, yo también considero que debe ser así, ¿no? Pero porque nadie en 5 minutos puede cambiar de parecer y de repente decidir suicidarse, que no debe Ujú, ser una ujú. toma de decisión tampoco ni rápida ni no sé. O sea, que alguien puede, o sea, ustedes como psicólogos pueden suponer, porque bueno, nadie está en la mente de cada uno, ¿qué pasa 5 minutos antes del suicidio? ¿Se Primero tenemos que entiende lo que...? clarificar. Antes de que pasen las cosas no podemos saber qué van a pasar. Sí, Nadie. Lo por que eso. pasa que hay distintos actos o distintas patologías que pueden conducir a actos suicidas. Por un lado, los melancólicos, como estamos viendo, que es una enfermedad grave, que no es de un día para otro, que se puede tratar y recomendamos que se trate, que se vaya al psicoanalista. Hace 30 años que se lleva diciendo que la sociedad o una parte importante de la sociedad está en estado melancólico, es decir, que la llamada a la salud mental es algo imperiosamente necesario Sí. y como usted está diciendo, personas jóvenes están dando cuenta también de esa mala atención o mal cuidado a la salud mental de la población. Entonces, tenemos por un lado ese bloque importante y grave de personas melancólicas que pueden llegar en el desarrollo de su enfermedad al suicidio. Y ahí, hasta que no pasa, no se sabe, no se sabe qué va a pasar. Pero luego hay otros trastornos, como son las personas con trastornos de carácter histérico, como se pueda llamar, que pueden llevar a cabo comportamientos autolesivos o incluso tendencias al suicidio. Pero en ese caso, estas personas que igualmente están enfermas, pero estas personas suelen dejar una nota o suelen avisar a alguien con el objeto, todo inconscientemente provocado, pero el objeto de que alguien le detenga. Avisan porque ellos no desean darse muerte,
Su deseo es un llamado de atención, es algo una ayuda. de su propio proceso patológico que requiere la atención de los demás. En ese caso, cuando hay aviso, pues en muchas ocasiones se ha podido salvar a esa persona, pero cuando no hay aviso, ¿cómo vamos a ayudar a alguien? No, imposible. Solo si tenemos indicios de que esté enfermo, de que esté deprimido, de que vemos, ¿cómo vemos que alguien está deprimido? Deja de tener las ilusiones que antes tenía, deja de disfrutar de las actividades que antes disfrutaba, empieza a descuidar su imagen personal y sobre todo empieza a hablar mal de sí mismo. Cuando alguien habla mal de sí mismo y decimos, pero si tú no eres así, si tú eres una buena persona, pero habla mal de sí mismo, esa persona está enferma, está deprimida, tiene que ir a tratamiento psicoanalítico. Eso es lo que podemos hacer por esa persona, ayudarle antes de que llegue a una acción que no podemos prever, no podemos estar 24 horas con esa persona. Claro, porque eso es lo que iba a decir, porque el problema, y si la persona no quiere ir al psicoanalista, pues si no quiere no lo podemos obligar. Claro, ahí no hay solución, porque uno no puede hacer nada, claro, no se puede estar, inclusive a veces no se puede convencer de lo contrario de lo que piensa esa persona. Claro, en los pacientes iniciales de estos procesos depresivos sí se suelen dejar ayudar, porque ellos se dan cuenta de que algo no va. Ellos sufren. Claro. Cuando son un desarrollo, a veces de años, de estas enfermedades, los familiares, que son los que suelen contactarnos, nos dicen, estamos desesperados, queremos traerlo a consulta, ya no nos hace caso. Ahí lo que estamos viendo es la tremenda agresividad y hostilidad que ese paciente tiene hacia sí mismo, como he dicho, pero tiene hacia sus familiares. En ese caso, ya que, como digo, no se puede obligar a esa persona a psicoanalizarse, no la podemos llevar de los pelos al diván, pero sí podemos atender o de alguna manera indicarle a los familiares que se cuiden de esa persona tan enferma y tan peligrosa y hostil. Porque el enfermo depresivo, en su desarrollo, no es una persona cándida y bondadosa que lo está pasando mal, es una persona con una gran cantidad de hostilidad. Y sí, porque por ejemplo, acá lo que ocurrió hace 3 días, una señora de 39 años, 3 hijos, un hijo con problemas, y es como que, entre comillas, no le interesó, o sea, tomó esa determinación, que bueno, nadie sabe los motivos, lógicamente, pero es como que no interesan, deja de importarles el alrededor, hasta sus propios hijos. Claro, es que tienen, Sonia, estas personas tienen dificultad para amar. No pueden amar. Tienen una dificultad, una rigidez en su forma de amar, que no soporta las decepciones. El deprimido no soporta las decepciones que todos, como usted sabe, tenemos que soportar porque todo el mundo nos defrauda, nos dice una cosa y luego es otra, es la vida misma. Estas personas no soportan, no pueden sustituir. Incluso yo añadiría un término, se llama suicidio altruista, que no es nada altruista, pero lo que consiste es que el suicida, ese enfermo grave, se mata, pero mata a sus hijos, o mata, ¿no? Prende y mata a varias personas en el camino, que son enfermos muy graves y son hostiles. Entonces, bueno, hay que intentar trabajar la salud mental antes de que se llegue a esos términos, y hay que intentar, pues, promover y entender que cuidar los pequeños síntomas de nuestra vida cotidiana, pues nos va ayudando a no llegar a esos extremos donde perdemos lo más valioso, que es nuestra propia vida, que es lo más valioso que podamos tener, ¿no? ¿Y cómo pierde valor nuestra propia vida? ¿Cómo podemos ayudar a esa gente que tiene indicios de suicidio? ¿Cómo poder colaborar con ellos? Bueno, Argentina es un país donde el psicoanálisis cundió mucho y está muy asentado en muchos lugares y también en instituciones sociales y médicas, y es un país donde de alguna manera se ha entendido la importancia de la comunicación o de hablar, ¿no? Porque, bueno, hablar desde la necesidad que uno siente. Lo que podemos hacer nosotros desde los medios de comunicación, desde los profesionales de la salud, es indicar eso, tender la mano y mostrarles que estamos ahí, que
los consejos no curan a las personas ni curan los trastornos. Lo que cura los trastornos es los tratamientos indicados para cada uno, donde hay un trabajo que cada persona va realizando sobre esos aspectos patológicos, que no quieren cambiar, que no se quieren transformar, que no se quieren adaptar a la vida que tienen. Y eso se va haciendo con esa humildad del trabajo, donde uno pide ayuda a alguien que te pueda ayudar, que es el psicoanalista, ¿no? Ese profesional que sabe escuchar los aspectos inconscientes que uno mismo desconoce de sí mismo. Claro. Uno se da cuenta, pero no sabe cómo expresarlo. Pero yo recuerdo, desde hace muchos años que colaboramos en radio, y mi maestro también lo hacía, que en cuanto hablamos de estas cuestiones, muchas personas se reconocen que esto les pasa, y yo digo, nadie ama su enfermedad. Lo que pasa es que no sabe cómo salvarse de ella. Pero cuando escucha estos espacios, se identifica, y muchas personas toman la decisión de descolgar el teléfono y de comenzar su tratamiento psicoanalítico. Ese es el camino. Luego hay que hacerlo. Cada uno lo tiene que hacer. Desde ese camino, digo, de la humildad de me tengo que bajar de mi intolerancia, de mi narcisismo, y tengo que ir cambiando algunos aspectos, porque necesitamos amar a los demás, aunque no sean perfectos, aunque no sean ideales, pero los necesito para vivir. Y lo que estamos alrededor de estas personas que están padeciendo este problema psicológico, ¿qué es lo que no debemos hacer? Bueno, en este caso de estos pacientes deprimidos, por muchos consejos que tú les digas de que el día está lindo, que vayan a pasear, que la vida es bonita, nada de eso cunde al paciente, porque para ellos la vida es gris, la vida es fea, ellos están sumidos en sus pensamientos destructivos, en esa agresividad. Entonces no son los consejos. A veces le podemos ayudar porque necesitan un poco de acompañamiento en las primeras fases del tratamiento, ¿no? Pues a veces es que ni se duchan, no tienen ganas ni de vestirse, ni de salir de casa. Entonces, bueno, si se dejan ayudar un poco, les acompañamos para que vayan al tratamiento las primeras veces, hasta que enganchen con el profesional y empiecen a querer curarse. Esa es la principal ayuda. Y otra ayuda es cuidarnos a nosotros mismos de no caer en las trampas o en esa idea de que con la bondad vamos a curar al enfermo, porque no se va a curar con la bondad. Se va a curar con un estricto tratamiento que a veces requiere decirle cosas un poco duras al paciente, pero que tiene que reconocer. Claro, y uno tiene que acompañar y escuchar. No demasiado, porque no te creas que son cosas salubres. Claro. Tiene que de alguna manera estar, pero no podemos ser el saco de lágrimas, porque eso daña la salud propia. Hace bien. Y las personas que no, las personas que quieren suicidarse, ¿lo manifiestan de alguna u otra forma o lo dicen en voz alta, diciendo que lo que van a realizar? Mira, en la adolescencia todo el mundo ha querido suicidarse. Cierto. En el sentido que no es que quiera, es que forma parte del proceso de transformación y pérdida. Pero eso no es querer suicidarse, eso son cosas que pasan. Hay quien se lesiona un poquitín, que no sé qué, ay, la vida, qué terrible que es, pero eso no es querer suicidarse. Entonces, mira, tenemos que pensar, si una persona ha tenido algún intento, lo va a volver a intentar hasta que lo consiga. Esa persona, como digo, hay que hacer todo lo posible para que se trate. Y si lo quiere conseguir, pues lo va a conseguir. Bueno, asuma la ayuda. Esa es Pero se puede ayudar. El enfermo depresivo, cuando viene a tratamiento, es de los pacientes que más rápido responde al tratamiento. Que más rápido se siente escuchado y puede ver y puede empezar a ver una luz. Es que la escucha del psicoanalista es muy, muy diferente a las demás. Y a veces no son las palabras que le dice el psicoanalista, sino su mera presencia para que el paciente pueda decir esas cosas tan terribles que piensa, tan hostiles, y que le resultan tan desagradables de poder asumir. Porque el problema es que hay una parte de la personalidad del paciente que no está de acuerdo con esas ideas hostiles. Y le cuesta asumir eso, que siente ese dolor, que siente esa agresividad por algo que antes amaba.
pero y que ya no está. Entonces, bueno, es toda una pelea interior que si le podemos ayudar, pues es una gran liberación que el paciente va sintiendo en periodos rápidos. Yo creo que muchas personas que nos están escuchando ahora ya van a sentir que lo que les pasa tiene solución, que tienen que tomar esa medida, ese camino, pero que tiene solución, que no tenemos que hacer caso a lo que sentimos o a lo que pensamos, porque eso es una máscara, una apariencia. Eso no somos nosotros en realidad. Nuestra verdad es inconsciente. Así es. Tiene que ser interpretada, pero lo que si hacemos caso a todo lo que sentimos, hacemos cada barbaridad. No hay que hacer caso a los sentimientos. Yo hay algo que, no sé, si usted lo... creo que los jóvenes están como más incomunicados. Eso puede ser para la salud mental. No digo que todos se van a suicidar, pero malo para la posteridad, para el futuro de ellos. Yo creo que los jóvenes son maravillosos. Como digo, son periodos de cambio donde se viven cosas, primeras experiencias, se viven también esa necesaria decepción de las figuras paternales, ¿no? De los padres, que uno un poco se decepciona porque los creía tan maravillosos y tan cercanos y luego no son tan perfectos. Eso es verdad. Pero tenemos una claro, imagen de un padre allá arriba y después cuando vamos creciendo es como si nos vamos igualando a él, ¿no? Y ahí vemos las diferencias que hay. Claro, luego vamos viendo que el maestro es mejor que nuestro padre, que el jefe es mejor que nuestro padre, bueno, que la atención a la salud mental de los jóvenes es indicada, está ya a su disposición cuando sea preciso y responden súper bien, pero no pensemos que los jóvenes son pobrecitos que están en malas condiciones frente a la vida. No, son hermosos, tienen una gran cantidad de energía y deseos de hacer cosas y tienen otra manera de comunicarse que los adultos, pues como siempre pasó, no terminamos de entender, pero también tienen otras vías. Entonces, ¿hay un porcentaje de jóvenes enfermos? Sí, como hay de adultos enfermos, y bueno, en ese caso los padres tienen que echar una mano para llevar a ese joven a la atención que requiere, pero no hablamos mal o tengamos una visión negativa de la juventud, porque eso es un poco envidioso por nuestra parte. Nosotros ya no somos jóvenes, pero ellos tienen todo ese tesoro que es la vida por delante y todas las ilusiones, y se tienen que equivocar y se tienen que volver a levantar, como decía el Papa Francisco, que hay que aprender a levantarse y yo confío grandemente en el impulso de la juventud y de las generaciones futuras, que además van a saber usar mejor que nosotros la herramienta del psicoanálisis, por ejemplo, porque para ellos va a ser más fácil que para las generaciones anteriores, que eran un poco más reprimidas o retrógradas. Yo tengo buenas perspectivas para la juventud que viene. Además hay más comunicación. En muchos casos, entre padres e hijos, se ha perdido, se ha terminado esa falta de comunicación que había entre... Claro, y tenemos las redes sociales y tenemos el internet que nos permite comunicarnos con alguien que está lejos. A mí me da la sensación que se expresan menos, que hablan menos frente a frente, a pesar de que hay menos tabú con los padres, que se pueden hablar todos los temas. Pero a nosotros también nos pasó. También tuvimos épocas de silencio. Sí, forma parte de la vida, sí. Sí, pero luego hay un momento que uno despierta y habla como un cotorro. Exactamente. Entonces, no es fijarlos en nada, son fases de la vida, fases que también están en silencio frente a una cosa, pero están en otro tipo de diálogo, porque somos sujetos del lenguaje, entonces callados no estamos. Distintos lenguajes, sí, practicamos distintos lenguajes por ahí. En todo caso, eso, como padres, vemos que nuestro hijo tiene comportamientos extraños o nos pide ayuda o nos dice tal, al psicoanalista, que le va a saber escuchar, le va a ayudar a crecer, no le va a decir lo que tiene que hacer y va a ser un espacio de expansión para la vida y que no le fijen ningún diagnóstico y ninguna etiqueta patológica, que hay que huir también de esa cosa de construirnos enfermedades, ¿no? Las personas cambiamos y tenemos una gran capacidad de mutar y de transformarnos cuando también estamos enganchados a otras personas, al amor, ¿no?
a que alguien nos ame. Si nadie nos ama, ¿cómo vamos a aprender a amar? Así es. Exacto. Otra pregunta, ¿no? ¿El suicidio es hereditario? No, no, no. Ni la inteligencia es hereditaria. Tu papá era muy inteligente y si tú no estudias y no trabajas, no heredas la inteligencia. Pues tampoco. Es cierto que hay como cierta transmisión de alguna manera familiar, de algunas pautas en la comunicación, en la manera de relacionarse y de pensarse, pero no es genético. No, no es determinante que porque tus papás sean así, tú vayas a ser de una manera determinada. No, no son estructuras que se heredan. Y además, como digo, luego el sujeto, cada individuo, va construyendo su propio aparato psíquico, su propia estructura de relaciones. Y la familia es un núcleo donde nacemos, pero no es el destino, ¿no? Uno tiene que insertarse en la sociedad, tiene que enlazarse con otras personas y seguir aprendiendo y seguir enriqueciéndose de otras personas. Entonces, yo creo que la herencia no es solo la familia, es la sociedad, Sí. es mucho más amplia, ¿no? Hay sociedades depresivas, hay sociedades que están empobrecidas o que tienen poca proyección de futuro en la actualidad y hay que decir, oye, hay que empezar a pensar los proyectos para que esa juventud tenga trabajo en el futuro, para que tenga colegios en el futuro sus hijos, etcétera. Eso es cierto que hay un deseo exacerbado por la acumulación económica y poco ocupación en esos proyectos de futuro para la sociedad. Yo recalcaría en eso. Otra gran Si estigmatización. tenemos pocos minutos porque tengo un Perdón. paciente Bueno, le en hago la última espera. pregunta y la Sí, dejo en libertad. sí. Muchos siempre hablamos de afuera, ¿no? Pero cuando hablamos de las personas que toman esta trágica decisión, algunos lo llamamos como cobarde o como valiente. ¿Cómo lo podemos encuadrar? No, ni cobarde ni valiente. Son personas que están muy enfermas, con mucho conflicto. No puede ser ninguna valentía atentar contra lo más importante que es la propia vida y además, como digo, ellos son asesinos tímidos, dice que es el suicida. Es alguien no que desea matarse a sí mismo, sino que desea matar a ese alguien que está en él. Es decir, es como si me abandonó un novio y es como que quiero matar a ese novio que me abandonó. No me quiero matar yo. Entonces, no es ninguna valentía ni ningún aplauso que hay que darle a esa persona. Si alguien te abandona, pues hay que buscar a alguien que te ame. Hay que cambiar de un amor por otro amor. Son personas enfermas que no pueden sustituir y que son muy rígidas. Entonces eso tiene que tratarse y tiene que amoldarse a la necesidad de adaptación que todos tenemos que tener para llevar una vida adelante. Entonces, nada de admirar la enfermedad. La enfermedad es una gran piedra que uno se pone en el zapato y le hace vivir muy mal o morir muy mal, porque esa es una mala forma de morir que además hace daño a un montón de personas a tu alrededor. No, son malos. Si no se ponen en tratamiento, no son, ¿cómo van a ser buenas personas? Hacen daño, se hacen daño a sí mismas y hacen daño a la mamá, al papá, a los hijos. No. Ninguna admiración por las personas enfermas que no se quieren curar. Yo creo que no hay que tener admiración por alguien que pasa por un bache, se deja ayudar y sale del bache. Eso sí. Claro, no, pero yo creo que lo que dice Franco es valentía en el sentido de que hay que tener esa, porque bueno, a veces da como miedo, o sea, uno dice, no, yo no me atrevo a hacerlo. Está prohibido suicidarse. Históricamente Sí. era un delito de cárcel, está prohibido, es un asesinato, no. Asesinar a alguien es un delito y asesinarte a ti es un delito, no se puede hacer. Hay otras cosas en la vida que requieren más valentía y más mérito. Esa no, esa es una cosa que no se debe hacer. Sí. No se debe. Doctora, le agradecemos la entrevista y muy interesante para todos, porque lamentablemente hay una ley que aún sigue dormida en el Congreso, que es la ley de salud mental. Y Sí. lamentablemente en este departamento donde vivimos, en nuestra región, ya son muchos los casos de suicidios que vamos conociendo. Y en el mundo estamos en una época un poco fea en ese sentido.
Pero bueno, vamos a salir, vamos a seguir trabajando y sí, con la sociedad civil, uniéndonos las personas y levantando la voz, vamos ayudando a personas que nos escuchen y se pongan en camino. Los pueblos son más fuertes que los gobernantes, son más. Así que el pueblo también toma medidas para no dejarse morir y no dejar que sus jóvenes se mallogren como ustedes están haciendo. Así que gracias a ustedes por poner voz a estas necesidades sociales y a la necesidad de que la salud mental sea un derecho pleno de todos los ciudadanos. Doctora, un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, así pasaba la psicoanalista Elena Trujillo desde España, hablando de este gran problema de salud mental que muchos padecemos y hay que darle una solución, hay que darle una ayuda a estas personas que transitan este tema. La ley que vamos a tratar de averiguar esta semana cómo sigue el tema de la ley, si ha salido o sigue aún en curso, tratando esta ley de salud mental que es muy importante para la sociedad argentina.